¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos los presentes el día de hoy. Nosotros somos el grupo de ambientalistas y el día de hoy vamos a presentar la resolución directoral número 2216-2022 OEFA, en el cual tiene el contenido respecto del derrame de petróleo de la refinería La Pampilla. Siguiente, por favor. ¿Se puede seguir? Ok, ahora sí. Bueno, dentro del contenido de la referida resolución directoral, vamos a encontrar los antecedentes que están enmarcados en cuatro subtítulos. El primero habla acerca del suceso principal, el derrame de petróleo del día 24 de enero del 2022 en el terminal Multiboyas número 2. Respecto, el 24 de enero del 2022 se produjo un derrame de petróleo de crudo, producto de un remanente de la línea de descarga del terminal número 2. En el presente, ubicado en las instalaciones de la refinería La Pampilla, el administrado hace un reporte el día 25 de enero del 2022 en el cual la OEFA, a través del sistema de gestión de emergencia ambiental, mediante un reporte preliminar de emergencia, se relata todo lo sucedido. En el suceso número 2 se habla acerca de las acciones efectuadas por la autoridad supervisora y que en respuesta del referido desastre, el 26 de enero del 2022, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas realiza una supervisión in situ en el lugar de los hechos. Eh, Así, a su vez, se hace referencia a que todo el contenido de la supervisión se encuentra en el acta de supervisión número 0010-2022 DSEM CHID de fecha 26 de enero del 2022. Siguiente, por favor. Asimismo, dentro de la situación de inminente riesgo en el cual se encontraba todos los afectados y los componentes ambientales, llámense la población en general y el medio y los animales y todos los que lo componen, mediante la resolución número 0012-2022 OEFA de fecha 27 de enero del 2022, se ordena que el administrado cumpla con las medidas preventivas detalladas en las cuales se presentan en la referida resolución, ¿no? Las cuales de manera bastante concreta se hacen referencia al aseguramiento del área de contención, recuperación y limpieza de hidrocarburos, de la zona del mar de Ventanilla, donde se produjo la emergencia ambiental, y así como la colocación de barreras de contención, en la cual se produce que se observe de manera más clara la trazabilidad de los hidrocarburos provenientes de la emergencia de derrame de petróleo. Posteriormente también se ordena que se realicen el mantenimiento y el transporte y la descomposición final de los residuos sólidos, llámese líquidos, peligrosos y no peligrosos, generados a consecuencias del suceso de desastre en el mar de Ventanilla. Así pues, el 1 de febrero del 2022, el administrado, mediante la remisión de la carta RLPG SMSA 040-2022, se presenta la información en referencia en medida de las políticas o medidas de prevención número 1 del suceso de desastre. Y posteriormente, el 14 de marzo del 2022, la DSEM emite el informe de supervisión número 0052-2022, en el cual se hace referencia donde se analizaría el cumplimiento de las medidas preventivas en el informe preventivo número 1 y concluye que el administrado pues no habría cumplido con acreditar todos los extremos de las políticas de prevención. Finalmente, el 18 de marzo del 2022 se emite un memorándum, el cual se puede ver en pantalla también, el número 00075-2022 OEFA, en el cual se solicita que la DSEM precise el informe de supervisión en el que se debería sustentar cuáles son los presuntos incumplimientos de la medida de prevención número 1.
Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora bien, dentro de este flujograma vamos a explicar de manera bastante sucinta los actuados del presente proceso administrativo sancionador presentado por el administrado. En principio, el 25 de marzo del 2022, mediante la resolución directoral 239-2022 OEFA, se notifica al administrado el 25 de marzo del mismo, ese mismo día, del mismo año, la Subdirección y Fiscalización de Investigación, de Fiscalización y Emergencia de Minas OEFA, resuelve iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra del administrado. Posteriormente, en abril del 2022, se incorpora a la presente el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDLADS, y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Asimismo, también se incorpora la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Huacayama, que le vamos a llamar la Asociación de Pescadores Huacayama, y mediante la resolución número 291 y 292 y 293 se incorpora la presente como tercero civil. Posteriormente, el 27 de abril del 2022, el administrado presenta sus descargos de resolución subdirectoral, en el cual se presenta como el escrito de descargos número 1. Así, posteriormente, el 25 de mayo del 2022, mediante la carta sin número, el administrado solicita la nulidad de las resoluciones presentadas, en la cual se incorpora el presente paz a los terceros con legítimo interés. Finalmente, el 23 de junio del 2022, la DSEM emite el informe de supervisión, llamado el informe de supervisión número 1, en respuesta al memorándum número 00134-2022 OEFA. Posteriormente, el 30 de junio del 2022, la DSM emite el informe de supervisión en el cual presenta al administrado en respuesta de la Carta 0062-2022 referida a la multa coercitiva por el cumplimiento de las medidas preventivas número 1. Así los hechos, el 6 de septiembre del 2022, el administrado nuevamente presenta sus descargos adicionales en atención a la resolución directoral en el escrito de descargos número 2. Finalmente, con fecha 22 de septiembre del 2022, mediante la Carta 106-2022, la SPDA solicita el envío de descargos en el sentido de que iba a ser notificado el 26 de septiembre y finalmente remitido al tercero de legítimo interés. Y ya para culminar con el referido procedimiento, el 23 de diciembre del 2022, la SSAG emite el informe número 3268-2022, en la cual se consigna el cálculo de la multa por única infracción cometida por el administrado en el presente proceso de paz. Eso sería todo. Buenos días, buenas tardes todos los presentes, suscribiendo y continuando con la presente exposición. Me corresponde a mí hablar y explicar sobre la identificación de la infracción, apartado que se trabajó tanto por mi persona como por el estudiante Gustavo Paredes. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en este punto y como puede visualizarse en la diapositiva, en relación al derrame de petróleo crudo ocurrido en el terminal multiboyas número 2, ubicado en las instalaciones de la refinería La Pampilla, este último sujeto administrado incumplió con los siguientes extremos de la medida preventiva. En primer punto se encuentra en el extremo del literal A, que básicamente versa sobre asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo sobreandante en el agua del mar afectada, correspondiente a la zona del mar de Ventanilla donde se produjo la emergencia ambiental. Esto pues, como bien mencionó mi compañera Samantha, el 24 de enero del 2022, producto del derrame de petróleo crudo proveniente de la descarga del terminal número 2 de refinería La Pampilla.
Asimismo, también por el hecho de colocar barreras de contención donde se observa la última traza de hidrocarburos proveniente de la presente emergencia. En cuanto al segundo punto, se encuentra un extremo en el literal B, que básicamente concurre en el incumplimiento de la medida preventiva al no ejecutar los muestreos de comprobación de agua con posterioridad a las actividades de contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo sobreandante en el agua del mar afectada. Como bien mencionamos, en el mar de Ventanilla, donde se produjo la emergencia ambiental, toda vez pues de que eh, se produjo el derrame de petróleo crudo proveniente pues de la descarga del terminal Multiboyas número 2 de Refinería La Pampilla en la ubicación en los puntos establecidos mediante la resolución número 12-2022 OEFA/DICEM y ejecutar el muestreo de comprobación de agua respecto del parámetro de hidrocarburos totales de petróleos en el punto de muestreo AGU 6. En ese sentido, o en este extremo de la medida preventiva, lo que debería realizarse por lo menos en dos puntos de muestreo dentro del área afectada y en el punto más alejado con presencia de hidrocarburos en un plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente a las acciones de contención, recuperación y limpieza. Y por otra parte, tampoco no se ejecutó los muestreos de comprobación del sedimento de los PAH en el punto de monitoreo con posterioridad a las actividades de contención, recuperación y limpieza de hidrocarburos sobreandante en el agua del mar afectada correspondiente a la zona del mar de Ventanilla, evidentemente donde se produjo el derrame de petróleo crudo proveniente de la línea de descarga del terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla. En este extremo de la medida preventiva, lo que debía realizarse por lo menos en dos puntos de muestreo, sea tanto en el área afectada y en el punto más alejado de presencia de hidrocarburos, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de las acciones de contención, recuperación y limpieza. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, muy bien, habiendo mencionado los hechos, vamos a hablar justamente sobre la obligación ambiental fiscalizable. En principio, pues nosotros sabemos que toda infracción administrativa, o mejor dicho, toda infracción administrativa a la normativa ambiental requiere evidentemente de la existencia de una norma sustantiva, una norma que establezca de forma efectiva y de forma expresa la obligación pasible de ser fiscalizada en materia ambiental hacia un administrado. En este caso, pues, la obligación fiscalizable la encontramos de forma conjunta en las siguientes disposiciones normativas. Vamos a partir pues de la ley 29325, la ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, pues claramente como se conoce es la CINEFA, en el artículo número 22 sobre medidas preventivas. Vale decir, las medidas preventivas pueden contener mandatos de hacer o no hacer y se imponen únicamente cuando evidencian un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, a los recursos ambientales o evidentemente a quienes se deriven de estos, a la salud de las personas, así como también para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental. En segundo punto también se tiene el reglamento de supervisión de la OEFA, básicamente la resolución del Consejo Directivo número 06/2019 OEFA, evidentemente emitida por el Consejo Directivo, se reitera ello, y pues acá se tiene justamente el artículo 22 que habla justamente sobre las medidas administrativas. Citando justamente el inciso 2 del artículo 22, se establece que el cumplimiento de la medida administrativa es obligatorio por parte de los administrados y constituye una obligación fiscalizable. Y esto es exigible según lo establecido por la autoridad de supervisión. Si queremos brindar también una disposición adicional ubicada dentro pues, de la resolución del Consejo Directivo del Reglamento de Supervisión de la OEFA, se tiene también el artículo 27, que refiere justamente sobre el alcance. Básicamente, las medidas preventivas son disposiciones que a través de las cuales la autoridad de supervisión impondrá al administrado una obligación de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño al ambiente, los recursos naturales, la salud de las personas, así como mitigar las causas que generen la degradación en el daño ambiental. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, bien, ya podemos nosotros explicarnos un poco más sobre la tipificación de la infracción. Y acá pues hay que tener muy bien presente que la norma sustantiva establece la obligación en materia ambiental. Sin embargo, esta no es suficiente para configurar una infracción. Así, en atención a los principios de legalidad y tipicidad, se requiere de igual medida la existencia de una norma tipificadora que obviamente tenga ciencia de infracción y que atribuye la cierta conducta a la categoría como tal, así como que establezca la sanción correspondiente y el método para su determinación, el cálculo de la infracción y la multa a imponerse. En ese caso, la norma tipificadora en estricto es la siguiente. Evidentemente, la ley 29325, la ley de CINEFA, del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 17, pues esta establece que constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencia hacia la OEFA, en lo que se encuentra en el dispositivo D o en el inciso D del artículo 17, que es el incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas, correctivas, así como las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias competentes de la OEFA. Así pues, mediante resolución del Consejo Directivo de la UEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFAs, las entidades de fiscalización ambiental. Por otra parte, también se tiene la resolución del Consejo Directivo de la UEFA número 007-2015, que aprueba el reglamento de medidas administrativas de este organismo, que básicamente en el artículo 440, que básicamente habla sobre las infracciones administrativas, refiere en su inciso tercero que el incumplimiento de una medida preventiva constituye una infracción administrativa muy grave, susceptible de ser sancionada hasta con 4.000 unidades impositivas tributarias, como se puede visualizar en el cuadro que se encuentra en la parte izquierda de la perspectiva positiva. Finalmente, en el caso, una vez determinada la existencia de responsabilidad administrativa, se decidió aplicar una sanción de multa equivalente a 823.025 UITs. Esta es mi parte explicada y pues doy pase al siguiente compañero que nos acompañará a la siguiente sección. Muchas gracias. Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Continuando con el trabajo, vamos a exponer los descargos emitidos por el administrado en el marco de este procedimiento administrativo sancionador. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ante la imputación del hecho infractor que ya se ha comentado, por presuntamente haber incumplido esa medida preventiva que fue ordenada por la DSM, mediante la resolución 12/2022, el administrado presentó los siguientes escritos de descargo, tal como se puede ver en pantalla, ¿no? El escrito de descargo 1, mediante el documento de trámite 2022 01 39553, y cada uno de esos escritos con su respectivo contenido, ¿no? Siendo descargos a la resolución subdirectoral 1 y 2, la audiencia de informe oral y los descargos al informe final de instrucción. Eh, Siendo esto así, se va a desarrollar una recopilación de los descargos que fueron presentados por el administrado. Siguiente diapositiva. Eh, en los extremos referidos a la propia imputación, ¿no? Primero, en el extremo del literal A de la medida preventiva número 1, sobre una presunta invalidación de los medios probatorios que fueron presentados por el administrado, ¿no? Tenemos que el administrado argumentó sus descargos que los informes que fueron presentados para poder acreditar que las actividades de aseguramiento y de contención no fueron consideradas como parte del cumplimiento de la medida preventiva, ya que estas se realizaron en unas ubicaciones diferentes a las que habían sido especificadas, ¿no? Se mencionaron también que existían incongruencias entre las coordenadas de las áreas afectadas que fueron identificadas en el acta de supervisión y las que fueron de las actividades reportadas. También se señaló que esas actividades se llevaron a cabo
en lugares distintos a los que designó la autoridad, y esto generó discrepancias en la evaluación del cumplimiento de esta medida preventiva. Como siguiente punto, sobre la información solicitada, que no fue detallada en el modo de acreditación de la medida preventiva número 1, el administrador argumentó que la información solicitada por la autoridad no fue detallada. Se indicó que esta información constituyó un nuevo requerimiento basado en un informe complementario que fue emitido después, posteriormente a esta medida preventiva, y eso lo consideró como una vulneración de los principios de predictibilidad y de ejercicio legítimo de poder. También se argumentó que imponer nuevas exigencias al administrado sin una base clara afectaría la seguridad jurídica. Siguiendo sobre el presunto cumplimiento, no, ya, sobre el presunto cumplimiento del extremo A, claro, de la medida preventiva número 1, tenemos respecto al aseguramiento del área, el administrador argumentó que la actividad de aseguramiento de área, que es el acordonado o el balizaje, no era practicable, era impracticable debido a que la mancha de hidrocarburos podía modificar su ubicación por la recuperación o por la migración de ese mismo hidrocarburo, petróleo. Se mencionó también que dotar de luces a los equipos sería necesario por razones de seguridad, en caso de operar en la noche. También se señaló que solo la autoridad marítima está autorizada para imponer restricciones en el área marítima. El administrado afirmó que tenía autorización permanente para operar en los terminales de la refinería, donde existía un área de tránsito marítimo prohibido para otras embarcaciones, asegurando de esta manera que hay una restricción de tránsito en la zona. Siguiente, respecto a recuperar y limpiar hidrocarburo sobredegradante en el agua del mar afectada, el administrado argumentó que la medida preventiva número 1 no proporcionaba una descripción detallada de cómo llevar a cabo y cómo demostrar esas actividades de recuperación y de limpieza del hidrocarburo de petróleo en el agua del mar afectada. Se mencionó que solo se requería un informe técnico y medios probatorios, pero no se especificó cuáles serían esos detalles técnicos para cumplir con la medida preventiva. El administrado cumplió con presentar fotografías en las que se mostraba el antes y el después del área del mar impactada por los hidrocarburos, indicando que esas evidencias demostraban la realización de las actividades de recuperación y limpieza. También se mencionó que se realizaron monitoreos y que esos monitoreos resultaron por debajo de los estándares de calidad ambiental, y lo cual respaldaba el cumplimiento de las actividades de limpieza. También respecto al dimensionamiento de recursos, el administrado argumentó que la autoridad no consideró adecuadamente la cantidad, la dimensión de los recursos necesarios para poder hacer frente a la emergencia ambiental. Se mencionó que la medida preventiva número 1 no establecía criterios claros sobre cuántos recursos serán necesarios para las labores de contención, de recuperación y de limpieza. Afirmó que se desplegaron los equipos y personal suficientes para poder controlar la situación de manera inmediata, demostrando su capacidad técnica y económica para hacer frente a la emergencia. También se argumentó en sus descargos que la evaluación de la autoridad no consideró adecuadamente las acciones tomadas por el administrado para cumplir las exigencias de la medida preventiva. Respecto al esquema del procedimiento de mitigación, actuación, el administrado argumentó que la autoridad interpretó de manera incorrecta ese procedimiento de mitigación, actuación, que estaba en el plan de contingencia, al señalar que la mancha de hidrocarburos debía ser encerrada o rodeada dentro de un cerco para poder para hacer efectiva la recuperación del mar. Se indicó que esta medida preventiva no especificaba la realización de esas actividades. Además, se mencionó que la imagen del esquema no establecía de forma imperativa, no de forma obligatoria, el encierro o el rodeo de la mancha de hidrocarburos, sino que esas acciones estaban consideradas como posibilidades durante la respuesta a la emergencia, según la evaluación que se realice. El administrado argumentó que la interpretación de la autoridad sobre este esquema no se ajustaba a lo que estaba establecido ya en la medida preventiva. También sobre el principio de verdad material,
de presunción de veracidad y de predictibilidad, el administrado argumentó que cumplió con presentar las pruebas fotográficas, como ya se mencionó, que señalaban el antes y después del área afectada, demostrando la limpieza y la restauración del entorno. Se mencionó que 3 días después del evento se evidenciaba un cambio en el estado del mar, lo cual indicaba que la ejecución de las acciones para pasar de un escenario de contaminación a uno de limpieza. También se presentaron fotografías que respaldaban esas afirmaciones hechas por el administrado, y se hizo referencia al principio de verdad material, de presunción de veracidad y de predictibilidad, argumentando que imponerle nuevos requisitos después del dictado de la medida preventiva vulneraba la seguridad jurídica y el ejercicio legítimo del poder. Sobre el presunto incumplimiento de la obligación que era referida a colocar las barreras de contención donde se observe la última traza de hidrocarburos que provengan de esta emergencia, el administrado cuestionó la ambigüedad de la autoridad respecto a colocar esas barreras de contención. Se argumentó que la definición de traza, ¿no? Donde se observe la última traza de hidrocarburos, la definición de traza era poco clara, ya que algo no visualmente detectable, o sea, que no es visible, ¿no? Podría ser identificado mediante instrumentos analíticos. Se mencionó también que la autoridad no especificó cómo identificar esta traza, lo cual generaba incertidumbre y contradecía el principio de predictibilidad. Además, se señaló que obligarlos a utilizar mecanismos de teledetección no estaba contemplado en la medida preventiva, y esto acarrearía un vicio de nulidad, ¿no?, del procedimiento. También sobre siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiendo con los argumentos del administrado sobre la técnica del despliegue de barreras de contención que fueron alegadas por el administrado, ¿no? Él se defendió, el administrado defendió que el hidrocarburo derramado, ese derrame de petróleo, fue contenida de manera efectiva con unas barreras sin afectar más allá de esta área. Nos argumentó que las acciones de contención, de recuperación y de limpieza se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Carta RLP GSC-MA 40-2022 y con los informes entregados a la OEFA. Se mencionó que las imágenes presentadas demostraban que la implementación de un cerco preventivo en forma de U, alineado con la dirección de la corriente, detuvo el avance de esta mancha de hidrocarburos, y también se afirmó que esas acciones de contención las realizaron en coordinación con el OSINDERMIN, ¿no?, utilizando un cerco instalado previamente en el terminal multiboyas número 2. Sobre el despliegue de barreras de contención, que se realizó sin incluir el análisis de corrientes marinas, el administrado argumentó que se evaluaron las corrientes marinas antes de establecer la posición de estas barreras de contención, ¿no?, a pesar de que la autoridad esté afirmando lo contrario. También se mencionó que ellos seguían los lineamientos técnicos operativos para el uso y tendido de barreras de contención de la Autoridad Portuaria Nacional, los cuales incluían una evaluación de riesgos para el uso y tendido de las barreras de contención. Se defendió que se les había considerado el análisis de las corrientes marinas en la operación de descarga, y que las acciones de contención las realizaron de acuerdo y siguiendo los protocolos que estaban establecidos. Sobre el daño potencial a los componentes ambientales, el administrado argumentó que el daño potencial fue exagerado por la autoridad, ¿no? Se mencionó que la cantidad de hidrocarburos derramados era mínima, solo de 8 barriles, y que el evento fue de corta duración, lo cual limitaba el impacto en los sedimentos y en la producción de oxígeno por parte de los organismos fotosínticos, ¿no?, las algas marinas. Se cuestionó también la afirmación de la autoridad sobre el impacto en la Reserva Nacional, sistema de islas, islotes y puntos aguaneras, ya que esta mancha de petróleo no alcanzó esta zona ni tampoco representó un riesgo inminente para el ambiente. Se argumentó que la dispersión y la movilidad de la mancha limitaron su impacto negativo en los componentes ambientales mencionados. También sobre la presunta vulneración
al principio de razonabilidad y a los criterios técnicos considerados para exigir el cumplimiento del extremo A, el administrador argumentó que la medida preventiva imponía un plazo de cumplimiento irrazonable, porque era de un día. Esto no se ajustaba a las condiciones técnicas, operativas y fácticas de las actividades que tenían que ser realizadas. Se consideró que esta medida era desproporcionada, imposible e inviable, y esto vulneraba el principio de razonabilidad. Se cuestionó la falta de criterios objetivos que demuestren que las actividades ordenadas en un área mayor a los 8.000 metros cuadrados pudieran ser realizadas dentro de un solo día. Y también se afirmó que los presuntos criterios que fueron utilizados para dictar esta medida preventiva no eran absolutos. Respecto a la gravedad y la magnitud del daño ambiental, el administrado argumentó que el evento del derrame de petróleo no representaba un daño ambiental de gran magnitud, ya que la cantidad era mínima y se produjo durante el retiro y reemplazo del PLEM. Se mencionó también que estaban realizando actividades de contención, de recuperación y de limpieza de manera efectiva, utilizando barreras de contención, skimmers y lanchas para poder controlar el hidrocarburo. Se defendió que el derrame fue contenido y fue recolectado en la zona de ocurrencia, sin riesgo de desplazamiento hacia las áreas naturales protegidas debido a la gran distancia que existía entre estas. También respecto a la capacidad técnica y económica, el administrador argumentó que la evaluación de la capacidad técnica y económica era incorrecta, ya que esas actividades no podían llevarse a cabo simultáneamente, sino que tenían que seguir un orden secuencial. Se defendió indicando que se activaron equipos de contingencia y de recuperación de hidrocarburos de manera inmediata durante la emergencia, demostrando sus esfuerzos por cumplir con los mandatos gubernamentales. Se cuestionó la falta de consideración de los esfuerzos desplegados durante la emergencia y que esto vulneraría el principio de promoción del cumplimiento. También se argumentó que la capacidad técnica y económica no era absoluta y que se estaban realizando los esfuerzos para cumplir con las normativas vigentes. Sobre la presunta vulneración al principio de promoción de cumplimiento, el administrado argumentó que estas medidas administrativas requerían de una ejecución inmediata, sin considerar los esfuerzos desplegados para atender la emergencia y cumplir con la normativa. Mencionaron que esta falta de consideración vulneraría el principio de promoción de cumplimiento y se cuestionó la razonabilidad del plazo, ¿no? Como ya se ha señalado, considerándolo irrazonable y desproporcionado. También, de la misma manera, con la presunta vulneración al principio de ejercicio legítimo de poder, en el que el administrado se defendió diciendo que el ejercicio de las medidas administrativas no debe regirse por una actuación discrecional, sino que debe guiar a los administrados hacia el cumplimiento de las obligaciones y la tutela adecuada de los bienes jurídicos protegidos. Se cuestionó que las exigencias impuestas por la autoridad no estaban previstas en la normativa y eso se consideró una arbitrariedad, ¿no? Que vulneraba los principios de predictibilidad y de confianza. Se mencionó que la Autoridad Portuaria Nacional, las instrucciones de la Autoridad Portuaria Nacional no eran específicas y eso generaba incertidumbre en cuanto a qué procedimientos se debían seguir. Lo mismo respecto a la vulneración de los principios de predictibilidad y de confianza. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiendo respecto al otro extremo, ¿no? del literal B, de la medida preventiva, que es parte de esta imputación, tenemos, ¿no? Sobre los muestreos, anterior, gracias, sobre los muestreos de agua de mar, ¿no? Que es la primera parte de ese extremo, respecto al análisis de ubicación por cuadrantes, ¿no? ¿Qué pasó? El administrador argumentó que se realizaron muestreos en diferentes puntos, ¿no? Se incluían el AGU1, el 3 y el 4. Y cumplían, esos muestreos cumplían con la medida preventiva, ya que, como se indicaba, establecían al menos dos puntos de encuentro, dos puntos de muestreo, uno dentro del área afectada y el otro en el punto más alejado con presencia de hidrocarburos. Incluso
la normativa, la medida preventiva solicitaba que sean al menos 2 puntos, ¿no? Pero el administrador señala que ellos hicieron incluso más, ¿no? Se cuestionó que el OEFA no considerara estos muestreos como una parte del cumplimiento, ya que al haber realizado un análisis por cuadrantes, lo cual no estaba especificado en la resolución, se le consideró una vulneración a la garantía de predictibilidad. Respecto a que el administrado sí habría cumplido con reportar los resultados de monitoreo de agua de mar, argumentó que cumplió con reportar estos resultados, siguiendo los parámetros solicitados, incluso utilizando laboratorios y métodos de ensayo acreditados por el INACAL. Se mencionó que los valores reportados correspondían al límite de cuantificación del método analítico. Y esto indicaba que no se detectaba ninguna concentración o en todo caso que esta era menor a la detectable. Además, señaló que enviaron informes sobre más de un punto de muestreo, como lo requería la autoridad, y que la SFEM habría verificado el cumplimiento de los muestreos. Sobre la determinación de los hidrocarburos totales de petróleo en el agua, el administrador argumentó que la SFM en la resolución subdirectoral número 2 indicó que para poder determinar los hidrocarburos totales de petróleo en el agua no visible se necesitaban métodos organolépticos, es decir, mediante el aroma. Y para que esta fracción aromática el valor de comparación era de 1 miligramo por litro. También señaló que el OEFA no puede afirmar una excedencia sobre el valor indicado en el agua si es que los valores reportados correspondían al límite de cuantificación del método utilizado. También cuestionó la validez del ensayo organoléptico como una prueba cualitativa para poder determinar la contaminación del agua, argumentando que eso es subjetivo y que no permite determinar correctamente la concentración del hidrocarburo. Sobre el parámetro PAHS, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el administrado argumentó que los valores reportados corresponden al límite de cuantificación y esto indica que no se detecta concentración o que es menor a la detectable, ¿no? También señaló que los hidrocarburos deben considerarse en un solo rango de cadenas para fines de comparación. Sobre el supuesto desconocimiento de OEFA sobre esos resultados presentados, el administrador argumentó que no se puede redireccionar una acción hacia una inacción, como lo hizo la SFEM, al desconocer esta información que fue presentada. Afirmó que envió información de varios puntos de muestreo y no de solo uno, y eso fue reconocido en la resolución subdirectoral. También señaló que cualquier actuación administrativa que desconozca este hecho no puede considerarse válida. Ya para terminar este punto, que es sobre los sedimentos, tenemos primero respecto a las características de la norma para el monitoreo de sedimentos. El administrado mencionó que las normas internacionales son de carácter referencial y no vinculante, y por lo que no se puede imponer una sanción que esté basada en una normativa que no es obligatoria. Argumentó que la autoridad no estaba considerando el principio de predictibilidad, el cual establece que debe someterse al ordenamiento jurídico vigente. Además, destacó que la autoridad debe ceñirse a las normas que tengan carácter vinculante según el principio de legalidad. Por último, sobre los resultados de monitoreo que fueron presentados por el administrado, el administrado afirmó que esos valores reportados corresponden, o sea, se encuentran dentro del límite de cuantificación, y esto indica que no se puede detectar ninguna concentración o que esa es menor a la detectable, ¿no? Que solicitó también la consideración de que subsanar un error involuntario en la presentación de un informe dentro del plazo establecido, ¿no? Eso es respecto a que uno de los muestreos de agua no había sido presentado dentro del plazo, pero que igual lo subsanaron su error, ¿no? Y eso es básicamente el compilado de los argumentos que esgrimió el administrador en sus descargos. Seguimos, por favor, con el siguiente compañero. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes. En lo que sigue de nuestra exposición, cabe referirnos a la posición de la administración pública, representada en este caso por OEFA. Siguiente.
Debemos remarcar que desde el primer momento la UEFA dejó claras sus exigencias respecto a la contención inmediata del hidrocarburo derramado y la limpieza del área afectada, mostrando su compromiso en minimizar los impactos negativos en el medio ambiente marino. Otro punto positivo relevante es que la UEFA ordenó, por ejemplo, la ejecución de muestreos de agua y sedimento, como ya se ha mencionado anteriormente, para verificar la eficacia de las acciones de limpieza y asegurar justamente que el área afectada cumpla con los estándares de calidad ambiental. En ese sentido, la resolución exigió a la refinería La Pampilla la presentación de un informe técnico detallado sobre las acciones de contención y limpieza, acompañado, por supuesto, de pruebas documentales como fotografías y videos georreferenciados, subrayando en este caso la importancia de la transparencia y la documentación verificable. Siguiente, por favor. En la diapositiva anterior resaltamos la labor de la UEFA. Sin embargo, si somos críticos con este organismo, es ineludible referirnos a su falta de proactividad en la prevención de desastres ambientales, como este derrame de petróleo. Pues aunque la respuesta al incidente fue, digámoslo así, rápida, la UEFA debería haber implementado y exigido medidas preventivas mucho antes del evento. La supervisión in situ realizada el 26 de enero de 2022, a la que también hicimos referencia diapositivas más atrás, revela una reacción post facto en lugar de un enfoque preventivo robusto, lo que pone en duda la efectividad de los programas de supervisión y control que supuestamente tiene una UEFA, lo cual indica que estos deben ser revisados y reforzados para evitar futuros incidentes similares. Así, pues, coincidimos en que las medidas ordenadas por la EFA, incluyendo la contención y limpieza del hidrocarburo en el agua de mar, aunque necesarias, resultan insuficientes. La instrucción para que la refinería La Pampilla implemente estas medidas antes del 28 de enero de 2022 subraya no solo una acción reactiva limitada, sino una reacción tardía ante la mitigación de los daños ya causados. Nos observa, o al menos nosotros no observamos, planes de contingencia detallados y estrategias de largo plazo que aborden la rehabilitación ecológica integral y la restauración de la biodiversidad que fue afectada por este derrame de petróleo, lo cual es esencial, desde nuestro punto de vista, para garantizar la recuperación completa del ecosistema marino. A pesar, pues, de que la UEFA enfatiza la importancia de la transparencia y la responsabilidad, al exigir informes técnicos detallados y evidencia documental, la práctica nos demuestra una brecha significativa entre la normativa y su implementación efectiva. La comunidad afectada y las organizaciones ambientales podrían no tener acceso adecuado y oportuno a la información detallada y relevante sobre el progreso y la efectividad de las medidas de contención y limpieza, que, digamos, es alimentada más por las noticias y el periodismo que a veces tergiversa gran parte de la información verídica sobre la situación real de la problemática ambiental que desencadenó este derrame de petróleo. Ya para culminar con este apartado, sugerimos que la postura de la UEFA sea revisada y mejorada significativamente. La exigencia de revisar y mejorar los protocolos de seguridad y respuesta a emergencias de la refinería de La Pampilla es un paso, por supuesto, en la dirección correcta, pero debe ser acompañado por una reforma estructural en los mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental de la UEFA. Es crucial que se adopten estándares más rigurosos y se implementen auditorías independientes y periódicas para garantizar que las medidas de prevención y respuesta sean realmente efectivas y se cumplan a cabalidad. La UEFA debe transformar, pues, su enfoque para priorizar la prevención, la transparencia real y el compromiso con la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Sostenibilidad de la que hablaremos en una parte del siguiente apartado. Siguiente, por favor. Conviene ahora referirnos a los principios aplicados que hemos identificado en la resolución en materia de esta exposición. Siguiente. En cuanto a la aplicación práctica de los principios ambientales que realizó la OEFA, está claro que su análisis derivó en que la refinería La Pampilla y su matriz Repsol, así como los terceros involucrados, asuman los costos de la remediación y restauración ambiental de todo el ámbito marino en virtud del principio de internalización de costos, relacionado estrechamente, claro, con el principio de responsabilidad ambiental. No obstante, debemos hacer mención de manera detallada a otros principios que la OEFA utilizó de manera implícita en el cuerpo de su resolución, sin perjuicio, claro está, de los principios que ya han sido mencionados por mis compañeros en el desarrollo de esta exposición. Primero, el principio de precaución establece que, ante la falta de certeza científica absoluta, se deben tomar medidas preventivas para evitar daños ambientales graves o irreversibles, lo cual justifica la actuación de la OEFA para prevenir el daño.
Segundo, el principio de responsabilidad ambiental. Este implica que el causante de la degradación está obligado a adoptar medidas para su restauración, rehabilitación o reparación. La OEFA destaca en todo momento la responsabilidad de la empresa petrolera en la prevención, mitigación y reparación de los daños causados. Tercero, en la resolución se subraya la importancia del principio de transparencia y acceso a la información, el que garantiza el derecho a la ciudadanía a acceder a la información ambiental relevante y no una información tergiversada, como lo mencioné hace un momento. Cuarto, la participación ciudadana surge como otro principio fundamental. En tanto, la OEFA promueve la participación activa de la comunidad, al menos formalmente, en la toma de decisiones ambientales. Finalmente, acerca del principio de sostenibilidad, especialmente importante en este caso, debemos mencionar que haberse establecido acciones de remediación debe orientarse no solo a la reparación inmediata que ordenó EFA al día siguiente del día del derrame, sino también a la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema afectado. Así, a modo de conclusión, podemos afirmar que la OEFA debe asegurar que sus acciones se realicen de manera que se garantice la sostenibilidad del ambiente, promoviendo una gestión ambiental en armonía con el desarrollo social y también el desarrollo económico, pero sin afectar la regeneración de los ecosistemas. Siguiente. Esta ha sido la parte final de nuestra exposición. Les agradecemos por toda su atención. Muchas gracias.